El domingo pasado estuvimos hablando de dos temas cruciales acá en el texto, y uno fue el aprovechamiento del tiempo. Estuvimos meditando un poco en eso, y el otro es la llenura del Espíritu Santo, y de cómo andar en el Espíritu y no en la carne. Y hoy nos toca un tema, difícil. ¿Cuál es el tema de hoy? Liderazgo del hombre, sumisión de la mujer. Estamos hablando del hogar, obviamente. No estamos hablando del gobierno o de las empresas. Estamos hablando del hogar. El liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer. Un tema difícil. En este mundo posmoderno, los conceptos del liderazgo del esposo y de sumisión de la esposa están revaluados. Se busca una igualdad de posiciones entre hombre y mujer. Se busca que a la mujer y al hombre se le dé el mismo valor. Se busca darle sentido a la individualidad. Eso es el mundo posmoderno. Y entonces cuando llega la idea de liderazgo del hombre en el hogar o sumisión de la mujer, es una idea que ya choca hoy. Y este criterio nuevo, pues lo que busca es equilibrar entre hombre y mujer, y rechazar obviamente la discriminación que ha sufrido especialmente la mujer a través de todas las épocas. La intención es buena, pero el resultado ha sido terrible al pensar de esa manera. El resultado actual es que la tasa de divorcios ha ido creciendo más y más. Este es un dato que saqué en internet de la Superintendencia de Notariado y Registro en Colombia. La Superintendencia de Notariado y Registro dice que en el 2023 hubo 68.843 matrimonios civiles en Colombia. 68.843 matrimonios civiles. Y de esos 68.843, igualmente hubo 25.272 divorcios en Colombia. Eso significa un porcentaje de 36%, que es alto. Eso significa que por cada 3 matrimonios hay un divorcio. Hubo el año pasado, por cada 3 matrimonios hubo un divorcio. Y estuve revisando esas mismas cifras en este semestre y las cifras han aumentado un poco más en este año. Eso significa, al hablar de 25.272 divorcios en Colombia el año pasado, quiere decir que hay 70 divorcios cada día en Colombia. 70 divorcios cada día. Significa 3 divorcios cada hora. Cada hora que pasa en Colombia hay 3 divorcios. 3 hogares se están destruyendo. Eso sin sumarle, obviamente, la cantidad de parejas que yo llamo parejas de ensayo, que se puso muy popular. Vámonos a vivir y miramos si esto funciona o no funciona. Hay cantidad. Sin sumarle eso, la cantidad de matrimonios de ensayo que yo llamo. Y sumarle a eso también la cantidad de hogares que, aunque no están divorciados legalmente, están divorciados emocionalmente. Ya están viviendo dentro de las casas, pero con un divorcio emocional, un divorcio de hecho en su hogar. Entonces la situación es bastante compleja. Hay que reconocer que ha existido un mal entendimiento de lo que significa el liderazgo del hombre en el hogar. E igualmente ha habido un muy mal entendimiento de lo que significa la sumisión del hombre en el hogar. Ese mal entendimiento ha llevado el mal entendimiento del liderazgo en el hogar, ha llevado al concepto del machismo, que por tantos años ha estado azotando toda la sociedad en el mundo, solo que en algunas partes es mucho más fuerte, como en Latinoamérica. El machismo es un autoritarismo, es yo hago lo que quiero en mi casa, yo mando.
Y el machismo obviamente se desvía en tratar de darle más valor al hombre que a la mujer en el hogar. Y por supuesto el machismo produce que el hombre descuide a la familia. Hay un descuido muy grande. Y eso ha sido, en términos generales, la situación de los hogares en Colombia, vamos a decir, en Colombia. Por otro lado, hay un mal entendimiento de la sumisión de la mujer también. Ese mal entendimiento de la sumisión de la mujer ha dado como fruto lo que se ha llamado el matriarcado. ¿Y por qué matriarcado? Matriarcado porque ¿quién es la que se encarga de la administración, de la disciplina, de las normas del hogar, de la limpieza, de la cocina y de todas las cosas como funciona el hogar? ¿Quién? La mujer. Y entonces ella sin querer se vuelve matriarca. Matriarca es que toma el liderazgo dentro del hogar. El hombre, el machista, piensa que tiene el liderazgo total, pero en realidad es la mujer la que está tomando el liderazgo total de la casa, y eso engendra el matriarcado. Y en estudios de sociología se ha definido que entonces que el machismo engendra matriarcado y que el matriarcado engendra machismo, y eso ha sido una rueda cultural que afecta a los hogares y que los ha afectado. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo que ese desequilibrio, esa mala concepción y el abuso del liderazgo y de la sumisión ha resultado en un movimiento desde los años 40, 50, se empezó un movimiento que se ha llamado el movimiento de la liberación femenina. Un movimiento de mujeres que han protestado en contra de esos abusos, y entonces ese movimiento ha crecido hasta en un sentido lograr la liberación de la mujer. Pero esa liberación de la mujer ha llegado a unos niveles insospechados, como por ejemplo, ya muchas mujeres no quieren casarse, quieren tener hijos, pero no quieren casarse. Entonces, muchas mujeres están hoy dispuestas a tener un hijo con alguien bonito para que el niño salga bonito, pero no más, y no formar hogares. Hoy en día muchas mujeres odian a los hombres, no quieren a los hombres, tienen ese corazón resentido, y eso es producto de todo este movimiento de liberación femenina. Parejas que hoy en día viven vidas independientes, es decir, él hace su vida, ella hace su vida, y conviven y participan 50% del hogar, y eso ya se volvió culturalmente normal, y eso es producto de todo esto de todo este movimiento que está pasando. Otra consecuencia de todo esto ha sido el cambio de los roles en la familia. Me sorprendo la cantidad de hombres que hoy en día se quedan en casa y hacen labores en casa, y mujeres que trabajan, especialmente grandes mujeres ejecutivas, cuyos esposos no lograron puestos altos y terminaron en casa. Conozco varios casos de esos. Y los roles totalmente cambiados. Hombres en casa, lavando la loza y haciendo el almuerzo y arreglando y cuidando a los niños, llevándolos, trayéndolos, y mujeres grandes ejecutivas en puestos de mando y muy ocupadas, que traen el dinero al hogar. Conozco esa situación. Y obviamente un deseo dentro de los hogares de una lucha por algo que se ha vuelto la palabra normal: los derechos. Y entonces los derechos de la mujer, los derechos del hombre, los derechos del esposo, los derechos de la esposa, y en general en la sociedad mundial hay un sentido de cada quien luchando por sus propios derechos. Y eso ha sido, y yo lo entiendo, producto de la liberación femenina, pero la liberación femenina ha sido producto de un mal entendimiento del liderazgo del hombre y de la sumisión de la mujer. Nos ponemos a llorar, ¿verdad? ¿Verdad? Con esta situación, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es volver a la creación, volver al original,
volver al que hizo el matrimonio, al que diseñó el matrimonio, y revisar lo que el Señor, el Dios creador del matrimonio, dijo cómo era, pero revisarlo de una manera correcta y equilibrada. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Es un desafío grande que tengo para tratar de explicar qué es el verdadero liderazgo del hombre, qué es la verdadera sumisión de la mujer y cómo todo eso se equilibra para traer una absoluta y rotunda bendición a la vida del hombre y de la mujer en el hogar. Entonces, finalmente, lo que hay que hacer es volver a los principios bíblicos, volver a Dios y a su palabra. Ahí está, aquí en este libro está revelado todo. Este es el manual para el matrimonio. Si no lo tergiversamos, si no lo tomamos a nuestra manera, si no lo usamos de una manera de interpretación individual y conveniente, sino como está escrito. Entonces, hoy vamos a ver algo de eso. Yo veo que quienes entendemos lo que significa el liderazgo del hombre y quienes entendemos qué significa la sumisión de la mujer y la llevamos a la práctica y formamos nuestros hogares en esas bases, yo veo que esos hogares, que yo conozco muchos, no son pocos, conozco muchos hogares que están fundamentados de esa manera, son hogares muy bendecidos. Son hogares donde tanto el esposo como la esposa están contentos, están felices. No significa que no tienen problemas, tienen desafíos cada semana, pero cada uno tiene claro su rol, su papel, y hacen unidad y bendicen a sus hijos dentro del hogar, porque sus hijos están creciendo en hogares sanos, en hogares que les dan, la pareja les da una lección de vida, de cómo funciona la vida de bendición en la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos y amigos, ¿estamos listos para estudiar este tema tan complejo? Bien. Entonces vamos a empezar leyendo Efesios capítulo 5, versículo 21 hasta el 33. Dice así, Efesios 5, 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Qué gran pasaje. Es un pasaje bien claro, bien explicado, pero yo digo que muy mal comprendido, mal explicado, mal interpretado y mal aplicado en muchos casos. Personalmente,
No sé si les he contado que conocí a Cristo a los 12 años. A algunos les he contado eso. Tuve la bendición de venir a Cristo muy jovencito. Y tuve la bendición de estudiar la palabra de Dios. E ir comprendiendo, antes de casarme, ir comprendiendo todas estas verdades de la palabra de Dios. Pero desafortunadamente crecí en una iglesia un poco legalista. Y crecí con una poca comprensión de lo que era el liderazgo del hombre y lo que significaba la sumisión de la mujer. Y eso obviamente produjo en mí una lucha interna sin saber explicar muy bien cómo era el liderazgo y hasta qué punto, y se puede explicar muy bien cómo era la sumisión de la mujer y hasta qué punto. Y en la iglesia donde me congregaba, donde crecí, se hablaba mucho de la sumisión de la mujer y se hacía énfasis en la sumisión de la mujer, pero se explicaba muy poco del liderazgo del hombre. Y eso personalmente a mí me causó, ¿cuál es la palabra? No confusión, sino no había claridad en mi mente. Así que fui llevando mi hogar, pero yo siempre sentía una lucha interna entre quién toma quién, qué hace quién, cómo se decide, cómo se logra, cómo yo logro hacer lo que yo quiero y cómo ella logra hacer lo que ella quiere. Y en muchas situaciones se nos presentaba esa lucha de poder dentro del hogar. ¿La han sentido ustedes? ¿Los casados? ¿O los que estuvieron alguna vez casados? ¿Verdad que sí, no? Y es difícil definirla. Y obviamente eso me causó a mí dificultades. Y por esa razón, en los siguientes primeros años de mi matrimonio, empecé a estudiar este tema más profundamente, a tratar de entenderlo. Pero ¿saben? Leía muchos libros cristianos de explicación de este tema y no lograba encontrar respuestas correctas. Pero poco a poco el Señor me ha ido iluminando, me ha ido haciendo entender. Y hoy lo que voy a compartir hoy, mis hermanos, ha sido como el producto de 40 años, 43 años de matrimonio, de tratar de entender todo este rollo y de decirles que ha sido difícil y de decirles que ahora lo entiendo bien. Hoy lo entiendo bien, pero es difícil ponerlo en práctica. Es decir, que les va a hablar alguien que ha luchado con este tema mucho, les va a hablar alguien que no es perfecto en este tema, sino que al contrario sigue luchando, y les va a hablar alguien que ha visto cómo el comprender estos puntos ha sido esencial para aclarar el papel del liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer. Entonces, primer punto de la enseñanza, el versículo 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Someteos qué? Unos a los otros. Y aquí voy a hablar del principio de la sumisión mutua. Este principio es vital para entender cómo funciona el liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer. Este principio es vital. El principio de la sumisión mutua, de Efesios 5, 21. Cuando yo digo sumisión, ¿qué es lo primero que usted piensa? Sumisión. ¿Qué es lo primero que usted piensa? La mayoría de personas piensan, cuando dicen sumisión, en la esposa, en el hogar. Sí, la esposa se tiene que someter. Si inmediatamente los cristianos relacionamos sumisión con esposa, porque esto es lo que dice y se ha enseñado por mucho tiempo y se ha hecho énfasis por mucho tiempo y lo enseña la palabra de Dios. Pero qué increíble, cuando pensamos en sumisión, no solamente pensemos en el matrimonio, sino que la Biblia tiene mucho que decirnos acerca de la sumisión unos a otros. Cuando dice unos a otros, ¿de qué está hablando? De relaciones, ¿verdad? Entonces, cuando dice someteos unos a otros, nos está hablando de cómo mantener buenas relaciones.
en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y la clave es someterse unos a otros para tener buenas relaciones. ¿Qué es sumisión? La palabra sumisión. Sencillo, obediencia. La palabra obediencia, obedecer al otro. O aceptar y ceder ante el consejo del otro. El otro me da un consejo, yo me someto, lo acepto. O acatar el aviso de otro, la nota de otro. Me dice y yo me someto y lo acepto. Eso es la palabra sumisión en sentido general. Pero en el versículo 21 se nos da un mandamiento. ¿Qué significa la palabra mandamiento? Mandato, una orden. Quiere decir que no es un consejo, no es opcional. Dios me da un mandamiento. Y el mandamiento de Dios, el mandato de Dios es sométase unos a otros. Ese es el mandato de Dios. Es un mandamiento de Dios. Sométase los unos a los otros. 58 veces en el Nuevo Testamento aparece la expresión unos a otros. No solamente en este pasaje, y no solamente acerca del esposo y la esposa. 58 veces en el Nuevo Testamento se habla de unos a otros. ¿Eso qué significa? ¿Por qué tenemos que decir la cantidad de veces? Porque es un tema importante. Porque es un tema que en el Nuevo Testamento se conversa, se habla mucho, se enseña mucho acerca de unos a otros. Es un tema relevante. Un escritor muy importante del siglo pasado, Jean A. Gest, que ha escrito varios buenos libros, escribió este libro que se llama Edificándoos los unos a los otros. Y este pequeño librito precisamente contiene la explicación de todos los unos a otros que existen en la Biblia. Entonces aquí se nos dice: miembros los unos de los otros, amados los unos a los otros, honrados los unos a los otros, sed de un mismo sentir unos a otros, aceptados los unos a los otros, amonestados los unos a los otros, saludados los unos a los otros, servíos los unos a los otros, sobrellevad la carga los unos de los otros, soportándoos los unos a los otros, someteos unos a otros. Es el que estamos viendo. Ese es uno de tantos unos a otros. Y animaos unos a otros. Y este librito hace un estudio claro de esos unos a otros con enfoque en la iglesia. Es un bello libro con enfoque en la iglesia. Pero cuando pensamos en el hogar, sería interesante me gustaría escribir un librito de eso mismo, pero con enfoque en el hogar o en la familia. El de unos a otros, porque se aplica todos estos unos a otros a la familia. ¿En qué sentido la Biblia nos dice someteos unos a otros? Por ejemplo, estamos en el tema del hogar, el esposo y la esposa. Porque ambos son hijos de Dios. Porque ambos son sacerdotes de Dios, ambos, no solamente los hombres, las mujeres también. Porque ambos han sido constituidos reyes para Dios. Reyes, dice la palabra, reyes y sacerdotes. Porque ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Porque ambos tienen dones. Porque ambos tienen capacidad. Porque ambos, como personas, son iguales delante de Dios. Por eso se nos ordena someterse uno al otro. Por ese valor que se tiene acerca de eso. En el libro de Filipenses se nos enseñan dos características súper importantes, y vamos al libro de Filipenses, que es el siguiente ahí de Efesios, al capítulo 2 hojitas adelante. Se nos enseñan dos cosas importantes para las buenas relaciones que Jesús nos enseña. En Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Ahí está el concepto de sumisión. Estimo al otro como superior a mí mismo. Estimo a mi esposa como superior a mí mismo.
Ella estima a su esposo como superior a sí mismo, cada uno. Ahí está el concepto de sumisión. Pero ¿cuál es la condición? Humildad, humildad. Versículo 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es la segunda característica después de humildad. Y es una característica que va en contra del egoísmo, siendo el egoísmo el enemigo número uno del matrimonio. Y la característica aquí es sacrificio por el otro. Porque no es mirando cada uno por lo suyo, sino velando por lo del otro también. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces Cristo tenía esas dos características, humildad y sacrificio. Sí, y eso es lo que va a explicar. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Jesús se hizo siervo en su humillación, hecho semejante a los hombres, siendo Dios se hizo como uno de nosotros, se puso en nuestros zapatos. Eso es someterse, eso es humillación. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces acá tenemos estos dos principios, importante entenderlos para poder tener sumisión unos a otros. ¿Cuáles? Humildad y sacrificio o servicio. Sacrificio o servicio. Muy bien. Entonces volvemos a este principio de someteos unos a otros. Es interesante que aquí en Efesios, si ustedes miran, volvemos a Efesios, la primera relación que se menciona de someteos unos a otros es ¿cuál? Esposo-esposa. Pero vamos al capítulo 6 y la segunda relación de someteos unos a otros es hijos-padres. Y vamos al versículo 5 y la tercera relación de someteos unos a otros es ¿quién? Siervos y amos, o en nuestra época empleados y patronos. Esas tres relaciones van mencionadas enseguida para hablar del principio de sumisión unos a otros. De sumisión unos a otros. Ahora, estas tres se mencionan aquí, pero hay dos más en la palabra de Dios que habla de someterse unos a otros. En 1 de Pedro 5 habla del pastor y la congregación. La congregación se somete al pastor. Y otra en Romanos capítulo 13 versículo 1 es el gobierno establecido por Dios, el gobierno civil, y el pueblo que se somete a ese gobierno. Esas 5 relaciones habla la Biblia. Esposo, esposa, padre, hijos, patronos y empleados, pastores y la congregación, gobernantes y el pueblo. Pero fíjense, analizando las 5 relaciones y lo que la Biblia dice, esas 5 relaciones, siempre se ven las dos caras de la sumisión, porque la sumisión tiene dos caras. No es solo en una vía, de la autoridad hacia quien está sometido. También hay una sumisión del que está bajo autoridad hacia el que dirige, tanto como el que dirige se somete al que está dirigiendo. Es una sumisión de doble vía. Vamos a entender esto un poquito más. Porque la sumisión tiene dos vías. Porque dice someteos, no dice solamente estos a aquellos, sino unos a otros. Es una sumisión mutua. Y por esa razón lo voy a mostrar desde dos puntos de vista. Uno, de la sumisión por causa de la autoridad. Y dos, de la sumisión por causa de la necesidad. Pensemos un momentico en eso. La sumisión por causa de la autoridad. Entonces miremos ese cuadro. La esposa se somete al esposo, ¿por qué? Porque Dios lo ha puesto como cabeza y autoridad y líder del hogar. Los hijos se someten al padre, a los padres, ¿por qué?
Porque Dios los ha puesto para cuidarlos, protegerlos y criarlos, formarlos. Los empleados a los patronos, ¿por qué? Fácil, porque ellos son los que me contratan y me pagan, y me debo someter a ellos. La congregación a los pastores, ¿por qué? Porque ellos son los que lideran, cuidan, ayudan, proveen a la iglesia. Por esa razón se debe someter a los pastores. Y el pueblo a los gobernantes, ¿por qué? Porque los gobernantes son los que buscan el bienestar del pueblo, están al servicio del pueblo. Así dice la palabra de Dios, que Dios los ha puesto para el servicio del pueblo. Y por eso el pueblo se debe someter a su liderazgo por causa de la autoridad y de la responsabilidad que tienen los. Entonces esto lo he llamado sumisión por causa de la autoridad. Pero ahora volteemos la torta, porque es someteos unos a otros. Y entonces ahora aparece sumisión por causa de la necesidad. Y vamos a explicar un poco esto. Digamos, el esposo se somete a la esposa. ¿En qué se somete a la esposa? Escuchen eso. El esposo se somete a la esposa. ¿Por qué el esposo se somete a la esposa? Porque él es el responsable de ¿qué? De suplirle las necesidades. Porque él es responsable de darle todo lo que ella necesita. Para eso es cabeza. En ese sentido, el esposo se somete a las necesidades de la esposa para proveerle protección y provisión. Los padres se deben someter a los hijos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Porque los padres se hacen ¿qué? Siervos de los hijos para criarlos, cuidarlos. ¿O no a veces se siente usted así? Siervo de sus hijos. ¿No se siente así a veces? Pero les doy de comer, los tengo que llevar, los tengo que dar, los tengo que traer, los pongo, los llevo, soy siervo de ellos. Esa es la sumisión de los padres hacia los hijos en su liderazgo. De los patronos a los empleados. ¿Qué tiene que pensar el patrono acerca del empleado? Pues, ¿cómo le voy a pagar? ¿Cómo le pongo el sitio adecuado? ¿Cómo hago para que esté bien? Para que haga su trabajo. Entonces el patrono se está sometiendo a la necesidad que tiene el empleado para hacer su labor. ¿Me estoy explicando? Una sumisión por necesidad. Los pastores a la congregación. ¿Un pastor se somete a la congregación? 100%, porque él es siervo de la congregación. Ayuda, guía, pastorea, cuida, alimenta. O sea, se vuelve siervo de la congregación. Su liderazgo lo usa ¿para qué? Para servir y someterse a la congregación. ¿Estamos? Y hipotéticamente, en negritas y subrayado la frase, los gobernantes también son siervos del pueblo. Porque el gobernante está ¿para qué? Para administrar justicia, para administrar los recursos de todos, para proveer seguridad, para proveer bienestar social. Entonces el gobernante se somete a la necesidad del pueblo. ¿Está comprendido ese aspecto de la doble cara de la sumisión? Tanto del que está en el liderazgo como el que está debajo del liderazgo, y ahí hay una sumisión mutua. Ahora leímos Filipenses 2 del 6 al 7 y leímos que Cristo es ¿quién? ¿Qué es Cristo? Dios. ¿Qué más es? ¿Qué leímos en Filipenses 2? ¿Qué es Cristo? Señor. En Filipenses 2, Él es Dios, Él es Señor. ¿Quiénes nos debemos someter a Cristo? ¿Quiénes? Todos. Todo el mundo. Y ahí decía, para que toda rodilla se doble ante Cristo el Señor. Entonces, ¿quiénes nos debemos someter a Cristo? Todos los seres humanos, incluso los que hoy no quieren, un día se van a tener que arrodillar delante de Cristo y se van a tener que someter a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que someter a Cristo? Porque Él es la autoridad, Él es Dios. ¿Pero Cristo se sometió a nosotros? Sí. Ya entendimos el sentido, ¿no?
¿Se sometió Cristo a nosotros? ¿Y de qué manera? Se hizo hombre, se humilló, se dio en la cruz, sufrió, como un cordero sufrió, se humilló hasta lo más bajo que puede humillarse un hombre. ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Se sometió él a mí? Suena difícil entenderlo, ¿verdad? ¿Se sometió Cristo a mí? Sí. ¿Y lo hizo por qué? Por mi necesidad. Eso se llama sumisión por necesidad. Y yo me someto a él, sumisión por autoridad. Y se sometió y se hizo siervo mío y se entregó por mí en la cruz. Conclusión. ¿Qué les parece el principio de la sumisión unos a otros? Entender este principio es la clave de entender todas las otras relaciones. Este principio es lo que da el equilibrio al liderazgo del hombre y sumisión de la mujer. Eso es lo que da el equilibrio a padres e hijos, a siervos y esclavos, o amos, o empleadores y trabajadores, a una congregación y los pastores, al gobierno y el pueblo. Ese es el principio que da el equilibrio a todos estos, porque ese principio pone a todos en igual valor, pone a todos en el mismo puesto, solo que unos con una responsabilidad diferente que otros. Eso es todo, con responsabilidades diferentes, porque el que está en autoridad tiene responsabilidad con el que está en necesidad, ¿verdad? Y el que está en necesidad tiene responsabilidad con el que está en autoridad. Eso es una sumisión mutua, pero cada uno en su puesto, cada uno. Y todos los que estamos en autoridad, que de muchas maneras todos los mayores estamos en autoridad de alguna manera, o porque somos padres, o porque tenemos empleados, o porque soy jefe en una empresa, o porque soy pastor, o porque hago parte del gobierno, o porque soy de la junta comunal, o como sea, de muchas maneras estamos en gobierno. Tenemos hijos, entonces, de muchas maneras, muchos estamos en autoridad, pero toda autoridad está sujeta a Cristo. Finalmente, todos estamos sujetos a Cristo. Y ahí en Bucaramanga, este fin de semana que estuvimos allá, fue interesante que me cuentan uno de los hermanos: mira, este hermano y esta hermana, en el trabajo afuera, él es el jefe de ella, y en el ministerio y en la iglesia, ella es la jefe de él. O sea, y esas relaciones así combinadas se dan, porque en algunos aspectos yo puedo ser su líder, y en otros ambientes usted podría ser mi líder. Y finalmente, las posiciones de liderazgo no hacen que yo me crea más o piense que estoy por encima de todos. Entonces sí, finalmente, el liderazgo que yo tengo como hombre en mi hogar, como pastor en la casa, como padre en el hogar, como jefe en el trabajo, o como gobernante en varias de las relaciones, es autoridad delegada por Cristo. ¿Significa eso que todos nos tenemos que someter y que todos tenemos que aprender a liderar y aprender a... Voy a repetir eso. Todos tenemos que aprender a liderar y tenemos que aprender a someternos. Entonces, cuando hablamos de someterse, no estamos hablando solo de esposas. Esa es una de las varias relaciones. Cuando estamos hablando de someterse, estamos hablando de todos nosotros, de todos nosotros. Obviamente, cuando hablamos de la sumisión, ahí dice en el pasaje: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué significa eso? Que ya que Dios ha delegado autoridad, Cristo ha delegado autoridad en el esposo para liderar el hogar, que la esposa se someta a él es como someterse a Cristo. Y cuando la esposa no se somete a su esposo, es como rebelarse contra Cristo, porque es autoridad delegada. Y en todas las áreas es lo mismo.
Nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto, sean padres, sea esposo, sea patrón, sea pastor, sea gobernante. Nos sometemos porque nos sometemos a Cristo, quien delegó la autoridad. Ahora, si la autoridad que tengo encima no lo hace bien, problema de él, no problema mío. Yo respondo por mi sumisión, él responde por su liderazgo. En ese sentido, una nota que hago aquí: no nos sometemos a nuestra autoridad cuando nuestra autoridad nos está obligando a pecar. Si mi autoridad me obliga a pecar, no tengo por qué someterme a esa autoridad. Por ejemplo, si mi papá me está obligando a mí como hijo a mentir, yo tengo todo el derecho de decirle a mi papá: no me someto a esa norma que me estás dando, porque Dios me ha dicho que no mienta y no voy a mentir. O la esposa, o la congregación, o el pueblo al gobernante. No nos sometemos en lo que implique pecar y desobedecer a Cristo, porque Cristo finalmente es la cabeza más alta. Mentir, robar, manipular, engañar, todo lo que pueda haber que me sea obligado a mí someterme a otro para hacer lo malo, inmediatamente yo digo: no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, porque no, eso ya no es sometimiento. Eso sería, ¿qué le llamaríamos? Complicidad en el pecado. Eso sería mal. Ok, entonces hablemos, ya que entendimos este principio tan importante, hablemos del liderazgo del hombre y de la sumisión de la mujer. Liderazgo del hombre y la sumisión de la mujer. Dios designó al hombre cabeza de la mujer. ¿Quién lo designó? Dios. ¿Lo pidió el hombre? ¿Se lo ganó el hombre? No. Lo puso Dios. O sea, Dios me puso a mí como esposo, me puso cabeza. Ese fue mi puesto. Él me lo designó. Eso no es si me gustó a mí, si le gustó a la esposa, si le gustó a... No. Dios designó al hombre cabeza de la mujer. ¿Qué significa cabeza acá? Dirigir, administrar, marcar la ruta del hogar, dar la visión del hogar. Eso es cabeza. El que va adelante, que lidera. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, unas hojitas ahí atrás, hay un principio muy importante. 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esta delegación de autoridad? ¿Quién está arriba en la autoridad? Dios. ¿Quién está enseguida de Dios? Cristo. Pero Cristo y el Padre son Dios, son iguales, y sin embargo Cristo se somete al Padre. Eso es delegación de autoridad. Y debajo de Cristo, ¿quién está? El varón. Entonces nosotros tenemos esta autoridad como cabeza, pero es delegada de Cristo para hacer lo que Cristo nos diga. Y el hombre es cabeza de la mujer. Entonces esta es la relación de autoridad que Dios quiere. Y el hombre, entonces el hombre, para ejercer su liderazgo, ¿a quién debe estar sometido? A Cristo. Un hombre que no está sometido a Cristo, ¿cómo va a hacer su liderazgo? Muy mal, muy deficiente. Va a hacer lo que él se le da la gana. Y un hombre que está sometido a su cabeza, que es Cristo, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que Cristo quiere para el hogar, para la esposa y para los hijos. ¿Se dan cuenta esta importancia? De tener en cuenta que yo soy líder en mi casa, pero soy líder por delegación del liderazgo de Cristo, y yo mismo me debo someter a Cristo para poder ejercer mi liderazgo. Ahora, el hombre fue diseñado para liderar, la mujer no fue diseñada para liderar. Escuchen eso. El hombre fue diseñado para liderar. En su carácter, en su sangre, en su íntimo ser, todo hombre
tiene dentro de sí esa esencia de líder. Siempre quiere ser líder. La mujer no fue diseñada para liderar, aunque muchas mujeres quieren liderar casas, hogares, quieren liderar empresas, quieren liderar países, y lo pueden lograr, lo pueden hacer, pero eso no fue el diseño de Dios. No fue el diseño de Dios. Y voy a mencionar por qué. Por el carácter del hombre y por el carácter de la mujer. Y esto que voy a decir, los psicólogos, los psiquiatras y todas las personas en el mundo que estudian al ser y su constitución están de acuerdo en estas descripciones que yo voy a hacer. El carácter del hombre, a ver si está saliendo ahí, el carácter del hombre es de una mentalidad vertical. ¿Qué significa mentalidad vertical? Que el hombre generalmente le gusta pensar en una sola cosa. No piensa en dos y en tres al mismo tiempo. Se concentra en esto, piensa en esto y resuelve esto. Así es, y lo tiene. Y va así uno por uno. Así es el hombre, de una mentalidad vertical. El hombre es de una voluntad individual. ¿Qué significa esto? Que es de voluntad individual. Que sus decisiones están muy basadas en lo que piensa y lo que cree. Toma de aquí, toma de acá, pero finalmente decide lo que él cree. Casi ningún hombre va a decir, bueno, voy a decir lo que usted diga, así yo no lo crea. No, ¿verdad, hombres? ¿Sí es así o no? Es muy difícil que un hombre diga, bueno, voy a decidir lo que usted dice, aunque yo no lo crea. Y si lo hace, está amargado. Está mal, ¿verdad? Así es el hombre. El hombre, en tercer lugar, es de emociones racionales. Y voy a explicar esto de las emociones racionales. No es que no sea emotivo, porque siente, se entristece, todas las emociones, pero sus emociones están gobernadas por el racionamiento, los argumentos, la manera de pensar, gobierna sus emociones. Él dice, me siento triste porque voy a hacer esto y estoy contento porque, y siempre razonando, todo lo razona. Y no que controle sus emociones, porque los hombres también, las emociones nos logran controlar, pero son razonadas. ¿Está entendido eso? Emociones racionales. En cuarto lugar, fuerza bruta. No que sean brutos, sino que tienen fuerza bruta. Es decir, la fuerza del hombre es diferente al de la mujer, porque el hombre tiene una fuerza descomunal, más allá que una mujer. Por eso hubo ahorita para los Juegos Olímpicos, iban a meter hombres gays, hombres transgénero, en disciplinas para mujeres. No, eso no tiene sentido. O sea, así sea gay, así sea transgénero, sigue siendo hombre, porque Dios lo constituyó hombre. Eso no tiene ningún sentido. La fuerza bruta es diferente. Siguiente, tiene una cosmovisión de meta. ¿Qué significa eso? Que el hombre vive siempre pensando en llegar a algo, conquistar algo, llegar a algo, cumplir algo. Y el hombre siempre, sus proyectos y su manera de pensar es la meta. Vamos a tratar de llegar allá. Y esa es su cosmovisión de la vida. Siempre es pensando en metas, en propósitos. Y por último, su fe y su madurez se basa en sé, hago. Sé, cuando dice sé, eso es fe. O sea, estoy convencido, tengo convicción. Esa es mi fe. Mi fe me convence de esto y entonces actúo. Fe, hago, sé, hago. ¿Está eso entendido? Sí, es un poco complejo, yo sé, pero creo que es bien ilustrativo del carácter del hombre. Y ese carácter se lo dio al hombre para que lidere, para poder hacer su labor de liderazgo. ¿Cuál es la primera y más importante mandamiento que Dios le dio al hombre en su liderazgo hacia la mujer? Ámela. Eso está clarísimo. No es una opción, es un mandamiento. Ámela, ame a su esposa. Es la orden de Dios para el líder de la casa.
ame a su esposa. Esa palabra ame es una palabra que muchos cristianos ya sabemos un poquito de griego, y es la palabra ¿qué? Ágape. En la Biblia hay varias palabras, en griego hay varias palabras para amor, y una de esas, eros, filos, estergein y ágape. Ágape es el amor de Dios, el amor sacrificial, el amor que se entrega sin condición, amar incondicionalmente. Ese es el amor que se le pide al hombre en su liderazgo. Quiere decir que Dios está diciendo a los hombres hoy: hombres, sean líderes, pero lideren en amor. O sea, lo que Dios está pidiendo es liderazgo de amor. Claro, cuando hablo de liderazgo de amor, entonces se acaba el machismo, se acaba la dictadura, se acaba el egocentrismo, porque el hombre ahora es líder, pero es líder de amor. Es el que le da la nota de amor al hogar. Eso suena raro, porque el que le da la nota al hogar de amor es ¿quién? Pero Dios dice que es el hombre el responsable de darle nota de amor al hogar. Eso está duro. O sea, yo siento que Dios me la pone difícil cuando me dice: ame a mi esposa incondicionalmente, pase lo que pase, ámela. Dios a mí me dio la tarea, a mí como hombre, como jefe de hogar, me dio la tarea de guiar. Ser cabeza es guiar, administrar, gobernar, proveer, cuidar el hogar, proveer, cuidar la relación matrimonial y cuidar todos los recursos. Pero pregunto, ¿por el hecho de ser líder significa que debo hacerlo solo? Otra vez pregunto a los hombres, ¿significa eso que debo hacerlo solo? Segundo, ¿significa eso que puedo hacerlo solo? ¿Soy capaz de hacerlo solo? Y mi respuesta personal, viendo mi propia vida de 43 años de casado, mi respuesta es un rotundo no. No puedo hacer mi liderazgo solo. No puedo, no soy capaz. Lo quiero hacer, me esfuerzo en hacerlo y no puedo. No puedo hacerlo solo. Yo lucho con eso todo el tiempo. Me doy cuenta que hay cosas que se salen de las manos, que no puedo controlar, que no puedo administrar todo en el hogar como debo hacerlo, que no puedo prever todas las cosas del hogar. Me doy cuenta de eso y me doy cuenta que no puedo hacerlo solo. Entonces, ¿a quién le pido ayuda? Claro, ustedes miran a Cristo, a Dios. Y claro, debo pedirle ayuda a Cristo. Cristo, ayúdame, por favor. En mi liderazgo del hogar debo, una de las actividades más importantes del hombre es orar, para conectarse con Cristo. Orar es como tener reuniones ejecutivas con Cristo. Bueno, Cristo, soy el líder, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Ayúdame, dame visión, dame guía. La oración en un líder es importante, porque son las reuniones ejecutivas con la cabeza, donde me siento a conversar con Cristo para saber lo que tengo que hacer. Y vuelvo y pregunto, para liderar, ¿se acuerdan que dije que habían dos características importantes? ¿Cuáles? ¿Que nos enseñó Cristo? Humildad y sacrificio. Y voy a tener que recurrir mucho a la humildad y al sacrificio en mi liderazgo. Ahora, cuando pienso, como dijo el chavo, ¿y ahora quién podrá defenderme y ayudarme? Claro, Cristo. Pero Dios me dio una ayuda a mí como líder. ¿Cuál es esa ayuda? La esposa. En Génesis capítulo 2:18 dijo Dios: no es bueno que el hombre haga las cosas solo. No solamente está diciendo que esté solo, viva solo, si está diciendo que no es bueno que el hombre haga solo las cosas. No es bueno que el hombre esté solito. Entonces, solito no. Entonces, Dios creó a la mujer y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ¿qué? Ayuda idónea. Y creó la mujer y se la dio al hombre. Y le dijo: aquí está su ayuda idónea, la que necesita para hacer el trabajo que va a hacer. Entonces, ¿cómo debo tratar a mi esposa?
¿Cómo debo tratar a mi esposa? Como ayuda idónea, ¿verdad? Tengo que agradecerle a Dios, tengo que decirle a Dios que el regalo que me dio para ayudarme a mí ha sido maravilloso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Yo digo amén, 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 muchas veces. Porque Sandra ha sido el regalo de Dios para mi vida, ha sido un regalo maravilloso a mi vida, como ayuda idónea. Me la dio Dios como ayuda idónea y le estoy agradecido a Dios porque sin ella no podría hacer mi liderazgo, desarrollar mi liderazgo. Por eso es ayuda idónea. Ayuda en el hebreo, porque esas son palabras del Antiguo Testamento que es el hebreo. En el hebreo la palabra ayuda, la palabra eser en hebreo significa auxiliar o ayudante. E idónea en el hebreo, que es la palabra kenegdo, significa que le corresponde a él o que es comparable con él, o sea, que va bien con él. Es decir, la palabra ayuda idónea significa una persona adecuada al otro para ayudarle y auxiliarlo. Quiere decir que tu esposa es la persona, la mejor persona, la persona ideal que Dios puso a tu lado, esposo, para ayudarte a desarrollar tu liderazgo. Solo no puedo. Y el versículo 31 nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán ¿qué? ¿Los dos qué? Una sola carne. Entonces solo no puedo, porque el hogar se trata ¿de qué? ¿De qué? De unidad. El hogar se trata de llegar a ser una sola carne. Esa expresión llegar a ser significa que hay que un proceso para llegar a ser una sola carne. Y llegar a ser esposo y esposa una sola carne es la meta más importante que Dios ha puesto a cargo del hombre. ¿Quién está a cargo de que lleguemos a ser una sola carne? ¿Quién? El esposo como líder. ¿Solito? No, tiene la ayuda idónea para lograr hacer eso. Juntos van a llegar a ser una sola carne y juntos van a lograr tener ese hogar que Dios quiere, donde cada uno está desarrollando su labor como se debe hacer. Pregunta: ¿está mi esposa capacitada para ayudarme en mi liderazgo? Cuando se le pregunta a jovencitos o a una jovencita, piensa, a ver, jovencita que está acá, soltera, ¿qué clase de esposo te gustaría tener? Píntalo. Y entonces, claro, eso pintan el hombre más maravilloso, ¿verdad? Que sea un cristiano súper maduro, fiel, amoroso, sabio, trabajador, fiel a la casa, bueno, todas las... Eso. Y yo siempre pregunto, ¿y si encuentras ese hombre, qué clase de esposa él está pensando encontrar? ¿Y serás tú? ¿Serás tú esa clase de esposa? Porque ese hombre, ¿a quién se va a juntar? Si supongamos que encontremos ese hombre, ¿cuál va a ser el deseo de ese hombre? ¿Qué clase de novia va a querer? ¿De esposa? Pues, ojalá una mejor que él. No se va a juntar con la que es más bajo de todo. ¿Estamos? Entonces, cuando yo pienso, ¿está mi esposa capacitada para ser mi ayuda idónea? Tiene que ver con lo que Dios ha hecho en la vida de ella y cómo la ha preparado para llegar al matrimonio, por un lado, ¿cierto? Pero por otro lado, y fíjense en esto, hombres, mi liderazgo tiene que ver con que yo soy responsable de capacitarla a ella. Porque ahí dice, ¿Cristo qué hizo por la iglesia? Se entregó por ella. Versículo 26. La santificó. La purificó con la palabra. Tiene como fin volverla una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, sino una iglesia santa y sin mancha. Y en el versículo 28 dice, así también los maridos. ¡Wow! Como líder espiritual de mi casa, yo tengo que trabajar en mi esposa para llevarla a ser esa clase de mujer.
gloriosa, sin mancha, sin arruga. Aleluya, dirían algunas, sin arruga. Pero no, aquí está hablando del carácter, no de lo externo. El hombre en su liderazgo, parte de su liderazgo es trabajar en la mujer para ayudarla a crecer. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja en ella? ¿Cómo la lidera? Con la Biblia. Por eso el que más tiene que estudiar la Biblia en el hogar es ¿quién? No quisieron responderme eso, ¿no? ¿Quién es el que más tiene que saber Biblia en el hogar? El hombre. Porque él es el responsable de guiar a la familia. ¿Quién es la que normalmente estudia más la Biblia? La mujer. Y por eso es que los hogares están desvirtuados. Ese es un llamado a todos los hombres a estudiar la Biblia, a instruirse en la palabra de Dios, porque en su liderazgo de la casa, él tiene que guiar con parámetros bíblicos. Él tiene que corregir a su esposa y a sus hijos con la palabra de Dios. Él toma decisiones en oración, guiado por su cabeza que es Cristo. Él protege a su familia con el poder del Espíritu Santo. Él va al trabajo y provee un trabajo con la ayuda de Dios. Él da el ejemplo espiritual y moral en su casa, porque él es el líder. Entonces pregunto, ¿está chévere eso de ser líderes? Hombres, ¿está chévere eso de ser líder? ¿Está fácil? No. ¿Es un desafío? Y como Dios nos creó como hombres para los desafíos, pues ese es un desafío que nos gusta, solo que está difícil. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios para eso. Mi liderazgo se califica. Entonces, si tú pudieras calificar tu liderazgo espiritual en la casa, califícalo por si está llegando a ser uno con tu esposa. Y como tu esposa es la ayuda idónea, la estás incluyendo totalmente. Y hablemos de eso para terminar, la sumisión de la mujer. Ahora sí hablemos de la sumisión de la mujer. La mujer fue diseñada para ser ayuda idónea, es decir, para ser la persona adecuada para ayudar. Y tiene su carácter. Entonces ahí también vamos a ver que ella tiene su carácter, ya que ella es ayuda idónea. Ayuda idónea tiene que ver con la palabra sumisión, con la palabra respeto en este pasaje. No se puede desvirtuar o quitar, individualizar sumisión a ayuda idónea, que en mi opinión eso es lo que ha pasado en muchas iglesias. Se quita, se hace énfasis en sumisión sin tener en cuenta que ella es ¿qué? Ayuda idónea. Esas dos cosas deben estar juntas todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y cómo es el carácter de la mujer? Entonces lo vamos a comparar con el del hombre. El carácter de ella, la mentalidad del hombre era ¿qué? Vertical. La mentalidad de la mujer es horizontal. O sea, ella tiene una capacidad de abarcar muchas cosas al tiempo y de pensar muchas cosas al tiempo. La voluntad del hombre, como dijimos que era, individual. Según yo creo y estoy convencido, lo hago. La voluntad de la mujer es colectiva. Ella no piensa tanto en lo que ella cree y piensa y así, sino ella piensa más en función de familia. Ella está buscando. Yo lo veo en mi esposa. Ella hoy en día piensa en los hijos, piensa en los nietos, piensa en esto. Y yo, pero amor, estás pensando mucho. No soy capaz de pensar todo eso. Ella tiene esa capacidad de voluntad colectiva. ¿Qué dijimos de las emociones del hombre? Racionales, más así lo creo. No, las emociones de las mujeres son sensoriales, más es como se siente, como percibe las cosas. Y entonces es más sensorial. ¿No les ha pasado, hombres, que la esposa dice, tú estás como bravo conmigo? Y usted le dice, no, yo no. No, tú estás bravo conmigo. No, no estoy bravo. Y si mete más mente, se da cuenta que ella está percibiendo algo que de pronto no es bravo, pero hay algo ahí, porque sus emociones son sensoriales, lo percibe el mundo así. Y la fuerza, ¿cómo dijimos que la fuerza del hombre? Bruta. Y la fuerza de la mujer es resistente.
La mujer tiene una fuerza y una capacidad de resistencia. Ningún hombre podría tener un hijo. Se moriría. Porque no, nuestra fuerza es así, pero no de resistencia. La mujer tiene una fuerza resistente. La mujer tiene una cosmovisión. ¿Cómo dijimos que es la cosmovisión del hombre? De meta, ¿cierto? De alcanzar eso. La cosmovisión de la mujer no es de meta. La cosmovisión de la mujer es de proceso. De cómo es que, sí, está de acuerdo en la meta, pero ella está pensando es cómo lo vamos a lograr. Y está enfocada en el cómo, en el cómo, en el cómo. Cosmovisión de proceso. Y la fe y la madurez, ¿cómo dijimos que era la del hombre? Sé, hago. Las de la mujer es confío, hago. No es tanto cuánto sé, sino cuánto confío. Confío en Dios, hago. Confío en mi marido, hago. Confío en mi hijo. Es mucho más sensorial, mucho más de lo que percibe en cuanto a la fe y a la confianza. Si se fijan, el carácter de la mujer está hecha para ser ayuda idónea, ¿verdad? ¿Sí o no? No está hecha para tomar el liderazgo. Cuando una mujer cambia los roles y toma el liderazgo del hogar, ¿qué está haciendo? Está tratando de ser hombre cuando ella es mujer. Es contra naturaleza. Cuando un hombre trata de tomar el puesto de la mujer, pues es contra naturaleza, se está afectando a sí mismo. Quiere decir eso que cuando la Biblia dice, mujeres, sométanse a sus esposos, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, reconozca el liderazgo que Dios le dio a su esposo, ayúdele en todo lo que pueda, sea el soporte, sea la ayuda. Él no es capaz de pensarlo todo, de decirlo todo, de hacerlo todo. Hablen, trabajen juntos y de esa manera el hombre puede liderar bien y ella se va a sentir amada, protegida, confiada, etcétera. Que es difícil. Es lo más difícil de lograr del liderazgo del hombre. ¿Sí o no, hombres? Es difícil. Ahora, cuando nos presentemos ante Cristo, que es nuestra cabeza, Él nos va a pedir cuentas. Hombre, ¿cómo amaste a tu esposa? Y yo estaré escuchando a algunos diciendo, ay, Señor, es que usted no sabe la que me tocó. Era difícil de amar. Yo la quería amar, pero era muy difícil de amar. No hay excusas. No hay excepciones. Otros van a decir, mi esposa era colérica. Mi esposa criticaba mucho. Todo me lo criticaba. Mi esposa muy rebelde, me costó mucho amarla. No hay excepciones. El mandamiento es, ama a tu esposo. Punto. Y Dios no va a decir, no, es que ella fue muy desobediente. Y en algunos casos le van a decir a Dios, Dios, pero ¿cómo ibas a amar a esta mujer que me fue infiel? Era muy difícil. No pude. No, Dios pide 100% amarla. Ese es el mandamiento de Dios para nosotros. Entonces, ¿qué tal es el liderazgo, hombres? ¿Qué tal es el liderazgo? ¿Fácil? No, es muy, muy difícil que Dios mande al esposo a amar a la esposa de esa manera. Interesante que Dios no manda a la esposa a amar al esposo. No es un mandamiento. ¿Por qué? Porque ellas lo hacen intuitivamente. Les sale del corazón. Es más, su necesidad más grande es ¿qué? Sentirse amadas. Es la necesidad más grande de una mujer. Por eso esos hombres que se vuelven don Juanes, que se han acostado con 40 mujeres, es que han logrado saber cómo a una mujer se le transmite sentirse amada, sentirse cuidada, protegida, y le dan palabras y regalitos y todo eso, y ¡pum!, a la cama. Y después ya sale esa otra. Y eso es lo que hacen los dos Juanes, que descubren esa necesidad de la mujer de sentirse amada, apreciada. Y cuando una mujer no lo encuentra en su esposo, qué peligro, porque posiblemente lo va a encontrar en otra parte. Qué responsabilidad de los hombres en nuestro liderazgo. Entonces, mujeres, ¿les encanta el concepto de someterse a los hombres? Desde ese punto de vista, ¿sí o no? No las veo así como... Hombres, ¿les encanta el concepto de liderar así, de esta manera como Dios pide? Sí, ¿verdad? Pero está duro.
Pero eso es lo que Dios... Mujeres, ¿les encanta el concepto de sumisión desde el punto de vista de que son ayuda idóneas? ¿Sí o no? No las veo muy convencidas. Vuelvo y pregunto, les voy a dar el chance otra vez. Mujeres, ¿les encanta el concepto de la sumisión de la mujer desde el punto de vista soy ayuda idónea? Es maravilloso. Cuando lo veo así, es maravilloso como Dios puso estas funciones, y cada hombre que hace su liderazgo de amor y cada mujer que hace su sumisión de ayuda idónea, se siente, ¿cómo se siente? Totalmente realizado, porque esa es la función. Por eso el pasaje termina: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hay un libro que se llama Amor y Respeto, y desarrolla precisamente esta idea de que la necesidad más grande de la mujer es ¿qué? Amor. ¿Por causa de qué? Es ayuda idónea y debe someterse. Y la necesidad más grande del hombre es respeto. ¿Por causa de qué? De su posición de liderazgo, que es muy difícil para hacerlo como Dios lo pide. Preguntas. Entonces, concluyamos. Ten en cuenta el principio de la sumisión mutua. Sumisión por autoridad, sumisión por necesidad. Ten en cuenta el liderazgo amoroso versus la sumisión de ayuda idónea. Ten en cuenta el diseño del hombre en su carácter para liderar, y ten en cuenta el diseño de la mujer para hacer ayuda idónea. Ten en cuenta que me realizo en el puesto que Dios me dio. Ahí donde Dios me dio, ahí me realizo. Tanto hombre como mujer. Ahí no en otro. Me realizo así. Ten en cuenta que un liderazgo de amor y una sumisión de ayuda mutua, entre los dos logran el fin y propósito de Dios para el matrimonio, que es ¿qué? La unidad total. Y ten en cuenta que así como dijimos que para el hombre le es imposible gobernar sin la mujer, y a la mujer le es imposible hacer su labor sin el hombre, el uno y el otro les es imposible sin Dios. Porque Dios es su autoridad, Dios es su proveedor, Dios es el que da todo. Un hombre que está agarrado de Cristo, una mujer que está agarrado de Cristo, juntos logran el hogar más increíble en la tierra. Y conozco hogares así, que ponen en práctica estos. Entonces, preguntas. ¿Cambiarás tu forma de pensar sobre el liderazgo del varón? Si traías un concepto de qué es ser líder, hoy lo estás cambiando a la palabra de Dios. Si traías un concepto de sumisión de la mujer, lo estás cambiando hoy al concepto de la sumisión como ayuda idónea. Espero que sí. Y por último, tendrás que hacer cambios. Tu hogar necesita cambios, necesita reenfocar, necesita entender, necesita ver cómo Dios diseñó, pero te advierto, se necesitan los dos requisitos que vimos para que esto funcione. ¿Cuáles son? Humildad y sacrificio. Humildad y sacrificio. Señor les bendiga.